Nombramiento del presidente y vicepresidente. Una vez renovado el tribunal, sus 12 miembros eligen de entre sí a uno como presidente. Así, el Pleno del Tribunal elige de entre sus miembros al presidente y posteriormente es nombrado por el rey. Es decir, al presidente no lo eligen los poderes del Estado, que eligen a los magistrados, sino que son estos quienes lo eligen. La elección es mediante votación secreta por mayoría absoluta en primera vuelta, siendo elegido en segunda quien tuviese mayor número de votos. En caso de empate, se efectuaría una última votación, y si tras esta siguiese habiendo empate, sale elegido el magistrado de mayor antigüedad y a igualdad de antigüedad el de mayor edad. El mandato del presidente dura 3 años y solo existe la posibilidad de una sola reelección, artículo 160 de la Constitución y artículo 9 de la LOTC. La última de las reformas de la LOTC, por Ley Orgánica 6/2007, estableció una prórroga del mandato del presidente hasta la siguiente renovación del tribunal. El artículo 16.3 de la LOTC, tras la reforma del año 2007, establece que, si el mandato de 3 años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados. De manera que el presidente, en este caso presidenta, nombrada en junio de 2004, debería haber cesado en junio de 2007, pero quedó prorrogado su mandato hasta que se produzca la siguiente renovación. Por el mismo procedimiento y periodo, se elige a un vicepresidente que sustituye al presidente en casos de vacante, ausencia y enfermedad. El presidente ostenta la representación del órgano. Según el Real Decreto 2099/1983, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Procedencias del Estado, es la autoridad del Estado en rango protocolario inmediatamente inferior al rey o miembro de la familia real, al presidente del Gobierno, al presidente del Congreso y al presidente del Senado. Es el encargado de convocar las sesiones y es el encargado de las comunicaciones con los demás poderes del Estado, como las Cortes, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Ejerce también, además, potestades administrativas sobre el personal y, en general, otras funciones de administración interna. Nombramiento de sus miembros. Todos los magistrados deben ser juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de profesión como magistrados, fiscales, abogados, funcionarios, catedráticos. Ni la Constitución ni la LOTC prevén límites mínimos o máximos de edad para ser nombrados. Los magistrados son inamovibles y por tanto no pueden ser destituidos ni cesados e independientes en el ejercicio de su cargo. Su nombramiento dura 9 años y se renuevan por tercios cada 3 años. Es decir, que cada 3 años 4 magistrados cesan y son sustituidos por otros 4, nombrados o bien por el Congreso, o bien por el Senado, o bien por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. La última renovación fue en el año 2004, cuando el Gobierno propuso a 2 magistrados y el Consejo General del Poder Judicial a otros 2. La renovación correspondiente al año 2007 la debía hacer el Senado, ya con la nueva regulación fruto de la Ley Orgánica 6/2007, pero se ha demorado hasta 2009. Una vez finaliza su nombramiento, no pueden ser reelegidos inmediatamente, salvo si han estado en el cargo por un plazo no superior a 3 años. Ello significa que sí pueden ser reelegidos otra vez, pero no justo cuando termine su mandato, sino una vez que transcurran por lo menos 3 años. Hasta el momento solo se ha dado un caso de una persona que ha sido magistrado del TC en 2 ocasiones, pues fue nombrado en 1995, estuvo solo un año y fue nuevamente nombrado en 2001.
El artículo 19 de la LOTC establece las incompatibilidades de los magistrados del TC. El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible, primero, con el de defensor del pueblo; segundo, con el de diputado o senador; tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, comunidades autónomas, las provincias u otras entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal; quinto, con empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En los demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Su jurisdicción. Lo que el Tribunal Constitucional diga sobre la Constitución en sus sentencias se impone a todos los demás juzgados y tribunales del Poder Judicial según el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Aunque el Tribunal Supremo que se ha estudiado en el tema 5 se llama Supremo, no es el máximo o el de mayor rango. En materias constitucionales el máximo órgano es el Tribunal Constitucional, como lo acredita el artículo 123.1 de la Constitución española, al decir que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. El Tribunal Constitucional es, por consiguiente, independiente de los demás órganos jurisdiccionales y está sometido únicamente a la Constitución y a su propia ley orgánica. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que es único en su orden, lo que significa, como ya se ha dicho, que sólo él puede enjuiciar los asuntos sobre los que es competente y que no comparte su jurisdicción con ningún otro tribunal. Extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. La regulación del TC está en el título 9 de la Constitución, artículos 159 a 165, y en la LOTC. De acuerdo con la propia Constitución, artículo 165, una ley orgánica, precisamente la LOTC, regula el funcionamiento del tribunal, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.